Chicos, ¿ya están listos? No. Sí. Ay, traigo un cochinero aquí en la mesa. Bueno, entonces vamos a empezar. El tema se llama máximos y mínimos. Yo no los veo. Hay que ponerle ahí que se quede en el celular nada más ahí donde dice celular. De hecho, todos activen los videos. Nada más dejen el video activado de donde estoy yo ahí con el pizarrón. Entonces, le vamos a poner ahí título, máximos y mínimos. Hello. Este es un tema de cálculo diferencial. Es un tema donde se van, por ejemplo, las aplicaciones. Híjole, no avisé. You pay my heart. I know. Me olvidó avisar que estaba en la clase. Espérame. Entonces, a ver, ok, vamos ahora sí. Nosotros aquí en máximos y mínimos, nosotros vamos a tener dos situaciones que vamos a ver en el GeoGebra. Yo les pasé unas funciones la sesión pasada donde tenían que graficar. Esto me servía para conocer algunas situaciones que ocurren en el comportamiento de las gráficas. Por ejemplo, yo grafico una función de este tipo. Estas las vimos nosotros en Mate 4. En Mate 4, estas eran las funciones cúbicas, las que estaban de x elevada al cubo. Entonces, con el cálculo diferencial, a mí me va a permitir encontrar dos puntos muy importantes. Uno va a estar ubicado en esta parte, que como es la parte más arriba que da la curva de la gráfica, a este se le va a conocer como máximo. Y la parte de acá abajo se conoce como mínimo. Entonces, resulta que cuando yo grafico una función cúbica, en la cúspide de la curva, o en la parte más arriba, yo voy a buscar cuál es ese punto. Lo que vamos a buscar en máximos y mínimos van a ser puntos, coordenadas dentro del plano cartesiano. Entonces, la parte más arriba va a ser máximo y la parte más abajo se va a llamar mínimo. En otro tipo de, por ejemplo, aquí, en el plano de la derecha, yo ya tengo una parábola. Las parábolas son funciones cuadráticas. Entonces, y en la parte de abajo, o sea, donde nosotros sabemos que es el vértice, se baja y luego vuelve a subir. Aquí como va bajando la función, se le va a conocer como mínimo. Las funciones cuadráticas solamente van a tener un punto, a diferencia de las funciones cúbicas. Las cúbicas van a tener máximo y mínimo, pero las cuadráticas van a tener un mínimo
O también van a tener un máximo. También van a tener un máximo, o sea, van a tener un mínimo o un máximo. Y nosotros, para poder encontrar esos puntos, tenemos que seguir una serie de pasos. Son 4 pasos y medio lo que vamos nosotros a realizar. Entonces, pongan mucha atención. ¿Qué número de ejercicio sigue? 271. 271, ok. Entonces, 271 va a ser, la instrucción es encontrar el máximo y mínimo de, y la función es f de x es igual a x cuadrada menos x más 1. Ok, esa va a ser la función. Función x cuadrada menos x más 1. Y tenemos que encontrar su máximo y mínimo. Entonces, vamos a empezar con el primer paso. Entonces, el paso número 1 va a ser encontrar f' de x. ¿Qué significa f' de x? ¿Derivada? La derivada, exactamente. Tenemos que encontrar la derivada de x cuadrada menos x más 1. ¿Cuánto vale la derivada? 2x menos 1. 2x. 2x menos 1. X menos 1, correcto. Entonces, el paso número 1 siempre va a ser encontrar la derivada, la primera derivada de la función original. A esto, al del ejercicio, le vamos a llamar función original. Ahora, tenemos que encontrar el paso número 2. El paso número 2 va a consistir en encontrar x o el valor de x en f de x igualado a 0. Entonces, el segundo paso va a ser encontrar el valor de x en f de x, o sea, en la derivada, en f' de x, igualado a 0. ¿Qué significa? Que vamos nosotros a esta función 2x menos 1, que es la primera derivada, lo voy a igualar a 0. Todas las derivadas se van a igualar a 0. Entonces, 2x menos 1 es igual a 0 y tengo que encontrar cuánto vale x. Entonces, voy a despejar la ecuación. Entonces, el menos 1 lo voy a pasar, aquí está restando, lo voy a pasar sumando. Entonces, va a ser 2x más 2x es igual a 1. ¿Y cuánto queda la x? ¿Un medio? Un medio. Correcto. Entonces, el resultado va a ser x es igual a 1 medio. Ese es el segundo paso. El paso número 3 va a ser encontrar f' de x, o sea, la segunda derivada, y sustituir x del paso 2. Entonces va a ser encontrar f' de x y sustituir x, o sea, esta x que salió del paso 2. Entonces, primero tenemos que encontrar la segunda derivada. Entonces, para encontrar la segunda derivada, pues tenemos que derivar esta. Entonces, f' de x va a ser igual A 2. A 2. a 2, ¿verdad? Ahora, voy a sustituir el 1 medio. Entonces, f' de 1 medio. Si sustituyo 1 medio adentro de la función 2, ¿cuánto me da?
Un medio adentro de la función 2. ¿Cuánto da? 1. 1. ¿De dónde? ¿Por qué? Bueno, para empezar, es un 2, es una función constante, no tiene variable. Como no tiene una X, significa que no va a haber en dónde se va a sustituir. Entonces, no importa cuánto valga la X, siempre el resultado va a ser 2. Ok. Bueno, entonces, tenemos nosotros aquí que sustituir el valor de X en la segunda derivada y como no hay en dónde se va a sustituir, entonces va a seguir siendo 2. Ok, bueno. ¿Ya copiaron las grafiquitas de arriba? Sí. Me quedado borrar. Lo que viene aquí, lo que les voy a escribir aquí, se hace una pausa con los pasos y vamos a ver algo que se llama criterio de la segunda derivada. Es criterio de la segunda derivada. Entonces, vamos a ver aquí una serie de patrones que vamos a tomar en cuenta para encontrar un máximo, un mínimo. Entonces, si vamos nosotros en busca de un máximo, nosotros vamos a comparar dos operaciones. Ok. Estos que están apuntados acá arriba son los criterios de la segunda derivada. Eso significa que nosotros vamos a sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Aquí lo que encontramos en el paso 2, para el criterio va a ser C, que es lo que está diciendo aquí, que es C. Entonces, lo vamos a sustituir y vamos a comparar si van a cumplir los criterios. En este caso, para el ejercicio voy a escribir aquí, criterio. Y vamos a saber si hay un máximo o un mínimo. Entonces, aquí va a ser para máximo y aquí va a ser para mínimo. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Voy a poner f' de un medio. Es igual a 0. Voy a poner con negro. Okay. F' de un medio es igual a 0 y F' de un medio es menor que 0. Y para el mínimo es F' de un medio es igual a 0 y F' de un medio es mayor que 0. Ok, vamos a hacer nosotros unas comparaciones para ver dónde es verdad y dónde es mentira. Cuando yo sustituyo un medio adentro de esta ecuación, ¿cuánto me va a dar? Si yo sustituyo un medio en 2x menos 1, es 2 por un medio. ¿Cuánto es 2 por un medio? 2 cuartos. No, 2. 1. 1. Es 1. 1 menos 1, 0. Medio que da 2 medios. 2 entre 2 es igual a 1. 1. Entonces, 1 menos 1. 0. 0. Eso significa que aquí en el primer criterio, que un medio sustituido en la derivada, me va a quedar 0. Entonces, es un criterio verdadero. Ya le pongo palomita aquí.
Ahora, me va a decir, f' de un medio es menor que 0. Entonces, aquí yo ya tengo, sustituí un medio en la segunda derivada y me quedó 2. Entonces, aquí, todo esto que está aquí, equivale a 2. Y me pregunta, ¿2 es menor que 0? No. No. No, ¿verdad? Tache. Eso quiere decir que no se cumple el criterio para el máximo. Para que se cumpla el criterio, los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, para encontrar el mínimo, aquí, pues ya los sustituimos de arriba y estos casi siempre van a ser verdaderos. La bronca va a ser aquí en la segunda derivada, por eso es un criterio de la segunda derivada. F'', o sea, la segunda derivada, sustituyéndole un medio, queda 2. Eso quiere decir Es mayor a 0. ¿2 es mayor que 0? Sí. Sí, con Eso 2. significa que sí cumple el criterio para el mínimo. Eso significa que la función tiene un mínimo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Este sería como el cuarto paso, pero luego yo lo pongo aquí. Paso número 4. Ya verificamos que tiene un mínimo. Entonces, va a ser sustituir la X en f de X. ¿Qué significa? Que en el último paso, ya que verificamos que existe un mínimo, vamos a sustituir el 1 medio, lo vamos a sustituir en la función original. Entonces, en vez de poner x cuadrada menos x más 1, voy a poner 1 medio al cuadrado menos 1 medio más 1. Entonces, 1 medio al cuadrado, ¿cuánto queda? Un cuarto. Un cuarto. Menos 1 medio más 1. Entonces, un cuarto menos 1 medio, ¿cuánto queda? Ay, espérame. A un cuarto le quito 1 medio, me va a quedar menos 1 cuarto. Menos un cuarto. Cuarto. Y menos 1 cuarto más 1. ¿2 cuartos? No, espera. 1 cuarto menos 1 menos 3 cuartos. 3 ¿cuánto? cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces, lo que si alcanzan a ver el 3 cuartos acá abajo, ¿ah? Sí. Entonces, esto es Y. Ahora, Sal conmigo a bailar. nosotros encontramos una coordenada. Y luego, en los criterios, la coordenada que sí existe es el mínimo. ¿Y dónde está el mínimo en esta función? Resulta que va a ser la coordenada va a ser 1 medio es 0.5, coma 3 cuartos. 3 cuartos o 0.75. 7. 0.75. Entonces el mínimo va a ser esto. 0.5, 0.75. Ay, no. Y ya. Ya se acabó. Dios mío. ¿Y tenemos que graficarlas? Sí. Obviamente. Quedan 5 minutos. 5 minutos, profe, quedan 5. ¿En dónde lo ve? Yo no sé dónde lo mira. Dice, Ahí wait, aparece tiempo restante de la reunión. dice, Ah, finish, didn't time.
5 minutes with 5 seconds. Cállate, Kira. Espérame, nada más rápido. Ah, Oye, En ya el le cuadrito tomé que dice en el cuadrito que dice compu, no sé ahí, ¿sí están viendo el GeoGebra? Les puse el GeoGebra. Sí, sí. Ok, Ay, no. ahí está la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Entonces, aquí en la gráfica nos damos cuenta que ¿Dónde está? aquí nos damos cuenta que existía un mínimo. Ujú. Mínimo. Porque la gráfica va bajando y luego vuelve a subir. Entonces, ahí ya correspondía que existía un mínimo. Y yo le pongo aquí en el extremo y qué coordenada me da. Ya. 0.65. Coma 0.75. Y es lo que nos dio con el ejercicio matemático, ¿no? Ajá. Nos dio lo mismo. Entonces, Wow. nosotros vamos a graficar, todas se van a graficar, ¿eh? Todas se van a graficar. En el GeoGebra nomás. Sí. Porque, Profe, pero en el cuaderno se las pegamos en Word. no, en el cuaderno, niño, todo en el cuaderno. Ay, no. ¿Sí ven aquí? Bueno, yo sí hice las otras en el cuaderno bien bonito. Es que las parábolas no me salen casi. Mira. ¿Sí ven ahí? Las tuve que hacer 2 veces. ¿Sí ven la cámara? Sí. Ah, miren. Este es un cuaderno de una niña del que le di cálculo el año pasado. Entonces, así van a estar las gráficas. Entonces, esta es la gráfica del mínimo. Entonces, para este ejemplo, ustedes en el GeoGebra van a graficar. Tienen, se quedó trabada la cámara. Ah, ok. Si ustedes son de los afortunados que tienen impresora, pueden imprimir las gráficas y nada más las pegan en el cuaderno. Sí. Pero si no tienen impresora, ahorita si van a un café internet no hay ninguno abierto. Pueden ustedes graficar en el GeoGebra y copian la gráfica en su cuaderno. No, porque va a tallar. Pero eso sí, todas las gráficas deben estar con sus ejercicios. Bueno, hay que copiar esto. Ya saben, si se acaba la conferencia, empezamos otra. En screenshot. Copiarlo, todo en su cuaderno, jóvenes. De boleto. Ándale, de boleto. Ay, no. Es que empieza la acción. Ay, no. Ay. quedan 120 segundos. No hay bronca, no hay bronca. De hecho, vamos a empezar otro ejercicio ahorita en otra sesión. Va. Está bien. ¿Ya se tomaron su cafecito? No tomo café. Bueno, un té. Yo ayer tomé té. La mañana un tecito. Sal conmigo, vela. Si te gusta más. Ay, la Emilia. Llévenla a la TOS México. Emilia Berriete. Jaja. Ay, no. Ay, Rudy. Dígale a la Yesenia que se conecte, que ya no le voy a preguntar nada. De veras no está conectada. Está dormida ni la Arlet. Se agüitó, profe, de la otra vez. Ya sé, por eso. Digo que ya no le voy a preguntar nada con que se conecte. Bueno, ya nos va a cerrar, ahorita pongo la otra sesión.
Me como